volvemos a poner nuestra atención en Palestina. La profesora del Departamento de Inteligencia Artificial, Ángeles Manjarrés Riesco, que pertenece a la red UNED por Palestina, que está formada por personas solidarias con este pueblo, entrevista a Iqbal Salamé, estudiante del Máster Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED. Nos hablarán de la infancia en Palestina y del compromiso para que la tasa de alfabetización de estos niños y niñas siga siendo, a pesar de la situación, una de las más elevadas del mundo. Buenos días a todos y todas. El pasado mes de enero, la UNED emitió ya por Radio 3 un programa en que presentábamos la red UNED por Palestina, que es una plataforma que se creó dentro de nuestra universidad en apoyo a la causa palestina y sobre todo con el fin de visibilizar y denunciar las masacres de civiles palestinos perpetradas por el Estado de Israel desde finales del 2023. UNED por Palestina es un nodo de la Red Estatal Universitaria por Palestina, que tiene presencia en alrededor de 50 universidades públicas del Estado español y que está de hecho alineada con un movimiento mundial que surge en todas las universidades a nivel mundial en coherencia con la que es la misión esencial de las universidades, que es generar espacios críticos de difusión del conocimiento y de transmisión de valores y principios democráticos. A raíz del dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia, que tuvo lugar el pasado mes de julio, y de que fuera respaldado por la ONU, condenando la colonización de asentamientos y el apartheid por parte de Israel, y considerando también los informes de la Relatora Especial para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, que identifica actuaciones inherentemente genocidas hacia el pueblo palestino, la Red Universitaria por Palestina plantea una serie de demandas a los órganos de gobierno de las universidades. Estas demandas incluyen la suspensión de la colaboración con Israel en proyectos de investigación, así como en cualquier tipo de actos, jornadas, seminarios, por incumplimiento de las cláusulas en materia de respeto a los derechos humanos. Y es importante reconocer que esta ruptura de relaciones no es opcional, ¿no? Estamos obligados jurídicamente por el dictamen de la Corte Internacional, porque este dictamen señala las obligaciones de terceros países ante las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado. Luego, otra demanda de la Red Universitaria por Palestina es la de promover programas de colaboración y movilidad impulsados bien desde la Unión Europea o desde las propias universidades que contribuyan a la recuperación de las instituciones académicas palestinas. La red se está centrando en esta ocasión, ahora que ha entrado en vigor un alto al fuego en Gaza, que en principio permitirá, además de un intercambio de prisioneros israelíes y palestinos, el regreso a sus lugares de residencia de los gazatíes. Y bueno, lo cierto es que esta tregua suscita mucha desconfianza y además ha venido acompañada por la intensificación de ataques contra la población palestina de Cisjordania, pero no obstante, ya desde distintos frentes se ha empezado a trabajar en la reconstrucción de la Academia Palestina y del sistema educativo desde la infancia, que es lo que vamos a tratar principalmente en este programa. Tenemos aquí por vía telefónica a Iqbal para hablarnos de estas cuestiones que también conoce. Buenos días, Iqbal. Buenos días, Ángeles. Antes que nada, ¿cómo valoras la situación actual en Cisjordania? Primero, muchas gracias por la invitación. Quería decir, para entender la situación en Cisjordania, es esencial reconocer que Gaza, Cisjordania y el resto del territorio forman una unidad inseparable, llamada Palestina. No podemos hablar de lo que se puede suceder en una zona como es del otro mundo. Todas las ciudades y comunidades palestinas funcionan como un cuerpo completo. Ahora bien, para conocer la situación en Cisjordania me gustaría señalar la fecha del viernes 18 de enero del 2024. Ese día, el nivel político decidió, durante la reunión del gabinete central israelí, lanzar una operación militar integral, se llama Operación Vallas de Hierro, empezando sus ataques contra Jenin y su campamento. La operación empezó el 21 de enero del 2025. Coincide con la fecha de la tregua en Gaza. Con grandes fuerzas comenzaban a entrar en el campo de refugiados de Jenin, que hoy en día
Las excavadoras de la ocupación continúan destruyendo la infraestructura y demoliendo casas. El ejército sigue sus ataques a civiles, bombardeos, expulsar los ciudadanos de sus hogares, explotar viviendas al azar. Estos ataques continúan no solo en Jenin y su campamento, también en Tulkarem y su campamento, en Kalkilia y sus pueblos. Por ejemplo, en la 10ª noche de los ataques contra Jenin, un pueblo pequeño se llama Tamun, asesinaron 10 ciudadanos de una vez. Añadimos a esto las restricciones de movimiento, los bloqueos de carreteras en Cisjordania han afectado gravemente la vida diaria alterada. Ha afectado la economía local. Muchas personas no pueden ir a trabajar o abrir sus negocios debido a la clima de inseguridad. Han dificultado el acceso a servicios básicos como hospitales y escuelas. Las ambulancias no podían llegar a los heridos. Además, la presencia constante de tropas y francotiradores ha generado un ambiente de inseguridad y miedo entre los residentes. La situación sigue siendo tensa y complicada. La operación de hierro que ha diseñado para atacar Cisjordania después de la tregua en Gaza ha resultado en sus primeros 10 días más de 20 palestinos muertos, abatidos por el ejército israelí, 150 ciudadanos detenidos, 60 palestinos o más heridos. Y aún la operación sigue con más fuerza en todas las partes de Cisjordania. Todo esto con la excusa de desmantelar grupos armados y prevenir futuros ataques. Vaya. Pues a esta situación se añade además que la tregua llega cuando ya una buena parte de la franja de Gaza ha sido asolada, ¿no? Se han contabilizado al menos 47.000 víctimas y la población superviviente ha sido desplazada por los confines de la franja, alrededor de 2 millones de personas. De entre las víctimas, 18.000 son niños, 800 de ellos menores de 1 año y adicionalmente 3.500 están ahora mismo en riesgo de morir por desnutrición severa. 800 han sufrido mutilaciones, 38.000 son huérfanos de padre, de madre o de ambos. Lógicamente, en este año de ataques incesantes, los niños han vivido situaciones muy traumáticas y, claro está, no están escolarizados y va a ser costoso recuperar el nivel del sistema educativo palestino previo a la crisis. Se han destruido totalmente 137 escuelas y universidades, se han destruido parcialmente 357, 800.000 estudiantes se han visto privados de educación, se han asesinado 760 maestros y 150 académicos. Iqbal, en primer lugar nos gustaría que nos hablaras de la situación de la infancia en Palestina antes del 7 de octubre, porque lo cierto es que Palestina es una de las regiones del mundo con mayor tasa de alfabetización, ¿verdad? Pues sí, es cierto que Palestina tiene una de las tasas de alfabetización más alta en la región y también está bien posicionada a nivel mundial. Según los últimos datos publicados por la UNESCO, la tasa de alfabetización en Palestina es del 97,84%. Esto refleja un fuerte compromiso de la comunidad palestina con la educación a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentan. Antes del 7 de octubre también la situación de la infancia en Palestina ya era crítica debido a la ocupación y los conflictos continuos. Los niños palestinos enfrentaban desafíos significativos, como la destrucción de las escuelas, como has dicho, la falta de acceso a servicios básicos. Más del 70% de la infraestructura educativa en Gaza estaban seriamente afectadas o destruidas. Además, la violencia y los desplazamientos forzados afectaban gravemente la vida de los niños, con muchos de ellos viviendo en condiciones precarias y enfrentando riesgos elevados
de enfermedades. A pesar de estos desafíos, la comunidad palestina ha demostrado siempre alto nivel de resiliencia, un fuerte enfoque en la educación a través de varias iniciativas y esfuerzos colectivos. Se han establecido y mantenido numerosas asociaciones educativas y privadas en Cisjordania y Gaza, proporcionando educación de calidad a los estudiantes palestinos. Se han implementado programas de apoyo para estudiantes y docentes, incluyendo capacitación en la resiliencia y manejo del estrés. Además, han adoptado enfoques innovadores en la educación, cuando y donde fuera posible, utilizando tecnologías y métodos de enseñanza modernos para asegurar que los estudiantes reciban una educación integral y actualizada. Todo esto ha permitido a la comunidad palestina no solo sobrevivir y mantener una alta tasa de alfabetización, sino también prosperar en medio de circunstancias difíciles, demostrando una resiliencia y un enfoque en la educación, que son verdaderamente admirables. Pues desde luego que son admirables, Iqbal. Pero este casi año y medio de bombardeos constantes, estos niños habrán vivido escenas muy traumáticas que tendrán un impacto duradero, ¿no?, en ellos. ¿No es así, Iqbal? Sí, es verdad. Estos niños que han quedado vivos son testigos a la destrucción de sus hogares, la pérdida de sus familiares y amigos y la constante amenaza de violencia. La situación en Palestina está teniendo un impacto devastador en los niños. La explosión constante de la violencia y la inseguridad puede afectar su capacidad para concentrarse en aprender y desarrollarse emocionalmente. Provoca trastornos de estrés, postraumática, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental y emocional. Los niños de Gaza en particular enfrentan condiciones extremadamente difíciles. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos, atención médica adecuada ha agravado su situación. Muchos de estos niños sufren desnutrición, enfermedades relacionadas con la falta de higiene, saneamiento, además la destrucción de escuelas y la interrupción de la educación han afectado su desarrollo y oportunidades futuras. La resiliencia de los niños palestinos no es notable, pero el impacto a largo plazo de vivir en un entorno tan hostil puede tener consecuencias duraderas en su salud mental y emocional. Es crucial que se brinde apoyo psicológico y emocional a estos niños para ayudarles a superar los traumas y construir un futuro mejor. Pero ¿cómo afrontan estos desafíos los niños palestinos? Los niños palestinos muestran una notable resiliencia, como lo he dicho antes. Las comunidades y organizaciones locales e internacionales, en este caso, tienen que trabajar incansablemente para proporcionar el apoyo psicológico, educativo y médico a estos niños, ayudándolos a reconstruir sus vidas y mantener la esperanza en un futuro mejor. Y en cuanto a este futuro, Iqbal, ¿cómo ves el futuro de la infancia palestina? El futuro de Palestina en general es incierto y frágil. La tregua en Gaza ha traído un respiro temporal, pero la situación sigue siendo tensa y complicada. La población palestina enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la falta de derechos básicos y la inseguridad constante. La violencia y las restricciones de movimiento han afectado gravemente la vida diaria. La economía también se ha visto impactada. La situación es muy compleja y la liberación de Palestina de la ocupación israelí no tiene una fecha prevista.
Sí, la Asamblea General de la ONU ha exigido a Israel que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos en un plazo de 12 meses. Sin embargo, esta resolución no es vinculante y depende de la voluntad política de ambas partes para implementarla. También la Amnistía Internacional y otras organizaciones han vivido el fin de la ocupación para detener las violencias sistemáticas de derechos humanos. Pero la situación sigue siendo tensa y complicada, y cualquier avance hacia la liberación de Palestina requería esfuerzos diplomáticos y negociaciones continuas. Entonces, para concluir, Iqbal, ¿crees que hay razones para la esperanza en la liberación del pueblo palestino? Bueno, los desafíos son enormes, pero siempre refugiamos a la esperanza en la resiliencia y la unidad de las comunidades palestinas. La tregua podría ser un primer paso hacia un futuro más estable, pero eso depende de la voluntad política, mediación internacional, el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos y la justicia, la liberación de los prisioneros y el apoyo absoluto de la sociedad civil. Pues muchas gracias, Iqbal. Para terminar, hemos pensado en leer un poema de Mahmoud Darwish que he conocido por Iqbal y que queremos dedicar a todas las hermanas y hermanos palestinos a quienes nos une la defensa de los derechos humanos y en particular del derecho internacional que está en entredicho en estos tiempos que corren, porque la infancia palestina realmente representa la esperanza en un futuro de paz y dignidad para todas y para todos. El título del poema es Asesinados y Anónimos, por Mahmoud Darwish. Sí, es قصيدة محمود درويش قتلى وجرحى. Ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa, olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima, no, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra, y en esta historia hay un asesino y una víctima. لا نسيان يجمعهم ولا ذكرى تفرقهم ومنسيون في عشب الشتاء على الطريق العام بين حكايتين طويلتين عن البطولة والعذاب. أنا الضحية، لا، أنا وحدي الضحية. لم يقولوا للمؤلف لا ضحية تقتل الأخرى، هنالك في الحكاية قاتل وضحية. Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los angelitos que tenían la misma edad, huían de la escuela escapando de las matemáticas y la antigua poesía alentadora, jugaban con los soldados en las barreras al juego inocente de la muerte. No les decían, dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, que los sueños son estrechos para nuestras puertas. كانوا صغارا يقطفون الثلج عن ثرو المسيح ويلعبون مع الملائكة الصغار، فإنهم أبناء جيل واحد، يتسربون من المدارس هاربين من الرياضيات والشعر ومن الشعر الحماسي القديم، ويلعبون مع الجنود على الحواجز لعبة الموت البريئة. لم يقولوا للجنود دعوا البنادق وافتحوا الطرقات كي تجد الفراشة أمها قرب الصباح وكي تطير مع الفراشة خارج الأحلام. الأحلام ضيقة على أبوابنا. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los angelitos hacia un cielo límpido. يلعبون ويصنعون حكاية للوردة الحمراء تحت الثلج، خلف حكايتين طويلتين عن البطولة والعذاب، ويهربون مع الملائكة الصغار إلى سماء طاقة. Muchas gracias, Iqbal, por asistir a este programa. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Ángeles, y esperemos que esto termine. Pues sí, un abrazo, Iqbal.